Lo que venimos viendo en este último tiempo, con la pandemia, es que el mundo viene con cambios verdaderamente vertiginosos, ¿no? Esto de la automatización, la pandemia, el aislamiento, las redes sociales, realmente en el corto plazo ya están impactando, van a afectar nuestras profesiones. Naturalmente van a afectar al corretaje, naturalmente van a afectar a la actividad notarial, van a afectar a los que ejercemos con gusto el Ministerio de la Abogacía, y esto nos llama verdaderamente a la reflexión. Por supuesto que no hay que frustrarse, por supuesto que no hay que alarmarse, sino que hay que adecuarse a los nuevos tiempos, ¿no? No venimos acá a cuestionar el sistema judicial, no venimos acá a cuestionar los centros judiciales de mediación ni los centros privados de mediación, sino verdaderamente generar una nueva gestión de conflictos, proponer, contribuir con lo nuestro hacia una nueva gestión de conflictos con basamento en el arbitraje, ¿no? Tenemos una realidad innegable, ¿no? Los seres humanos vivimos en sociedad y somos conflictivos. Esa conflictividad ha estado, está y estará, ¿no? El tema es cómo hacemos para resolver esas controversias en un marco de un ordenamiento jurídico, un marco pacífico, ¿no? Lo ideal sería una autocomposición libre, o siendo suficiente, si se quiere, la prevención del conflicto a través de una buena instrumentación contractual. Pero eso hoy en día ya no alcanza. Estipular cláusulas no alcanza para un resultado satisfactorio. Por el otro lado tenemos, y como dos vías importantes, las vías autocompositivas, no adversariales, de cooperación, en la cual los conflictos se resuelven cooperativamente, justamente. Es decir, las partes entienden que es más fácil ceder en algo, componer, transar, negociar, antes que ir a un proceso judicial o a un proceso adversario. Pero suele pasar, que es el tema, el déficit que tienen los sistemas autocompositivos y cooperativos, es que cuando no se quiere llegar a un arreglo, o cuando no se logra el arreglo pese que hubo esfuerzos, no queda otra que un órgano, sea judicial, sea arbitral, resuelva la controversia. Esta es la característica madre. Alguien debe adjudicar el derecho a una de las partes, ¿no? Comenzaremos, bueno, de esto se trata el arbitraje, ¿no? El arbitraje, comenzaremos dando algunas nociones. Es un método de resolución de conflicto, uno más de una cartilla de método de resolución de conflicto, que tiene un elemento central, que es que atribuye la razón a una de las partes. Resuelve definitivamente la cuestión. Le da la razón a una de las partes o le da la razón a otra de las partes, ¿no? Esto es sumamente importante porque por ahí hay confusiones con la mediación, con la conciliación, de que es una suerte de componenda o una justicia salomónica, de un 50-50, cuando de ninguna manera es eso. El arbitraje, ante todo, pone en cabeza de un árbitro, a través de un laudo, una resolución al conflicto en forma definitiva y concluyente, pasando a autoridad de cosas juzgadas, ¿no? Esto es sumamente importante porque cuando uno elige ir a la justicia arbitral, uno lo que está haciendo es sustrayéndose de la justicia estatal por voluntad de las partes. Es un acto sumamente voluntario, donde es la expresión más importante de la voluntad, creo yo, de esa libertad de contratación, la libertad de poder cantar, de poder decidir qué persona resuelve mi controversia, ¿no? De ahí la relevancia, de ahí lo importante de la decisión, y de ahí la importancia de que el acto sea voluntario, ¿no? Una cuestión no menor, ya que me estoy refiriendo y dirigiendo al mundo del corretaje y al mundo de los martilleros, es que una cosa es el laudo que declara un derecho, le da certeza al derecho, y otra cosa es, en caso de no cumplimiento espontáneo, cómo se resuelve la necesidad del Poder Judicial, del auxilio judicial para ejecutar el laudo específico, ¿no? Es decir,
No es posible el arbitraje con respecto a lo que es un martillero público. Judicialmente, a través de ese auxiliar de justicia, se liquidará un bien, se ejecutará el laudo, similar a una ejecución de sentencia. Es decir, que el arbitraje, ante todo, está antes, es el que declara, da certeza a los derechos. Vamos a decir también que, como punto central, que el arbitraje tiene naturaleza mixta, ¿no? Es ante todo un contrato, un acuerdo de partes que deciden que un árbitro resuelva un particular, resuelva la controversia, incluye un procedimiento que debe tener ciertas garantías, so pena de nulidad, pero que termina en una verdadera decisión jurisdiccional, ¿no? Esto es sumamente relevante. Por un lado tenemos ese acuerdo que establece relaciones, derechos y deberes entre lo que son las partes del conflicto, lo que es el árbitro que resuelve la cuestión y la institución arbitral que conduce y administra el procedimiento, pero que termina necesariamente e ineludiblemente con una decisión que pone fin a la controversia, ¿no? Podemos decir también que el arbitraje se asienta en tres pilares fundamentales. Uno, como dije recién, la autonomía de la voluntad, la libre contratación. Son las partes de la contienda que se alejan o excluyen la jurisdicción estatal para una jurisdicción privada, ¿no? Esto es un elemento clave, un pilar central de suma relevancia y el fundamento del arbitraje también, ¿no? Tenemos por otro lado el debido proceso, o mejor dicho, en la garantía del debido proceso o tutela judicial efectiva, que importa que las partes en el procedimiento deben discutir sus pretensiones y sus postulaciones en forma igualitaria, en forma contradictoria, con la posibilidad de poder realizar sus defensas, poder realizar sus postulaciones, ofrecer prueba, expresar alegatos y en tiempo oportuno recibir el laudo que defina la cuestión. Esto es ineludible y su omisión trae consigo necesariamente la nulidad del laudo, ¿no? Y por último, como límite, tenemos lo que es el orden público. El orden público que actúa como límite a las materias de las cuales son susceptibles de ir hacia un arbitraje o que sean parte de un arbitraje y materias que no pueden ser objeto de arbitraje. Esto es lo que se llama la arbitrariedad, ¿no? La arbitrariedad importa, por un lado, que hay cuestiones que son materia de arbitraje, por ejemplo, un derecho sustantivo del cual se puede transigir, del cual es ampliamente disponible, ergo la acción emergente de ese derecho sustantivo también es disponible, por eso se puede ir a la vía arbitral, pero también tenemos derechos indisponibles. En materia, derechos indisponibles que en principio no serían susceptibles de arbitraje, ¿no? El prestigioso jurista Roque Caivano ha sacado un libro recientemente, hace 3 semanas, esto es nuevo, es uno de los popes, digo yo siempre, del arbitraje, y ha hecho una distinción sumamente válida. ¿Qué pasa en la contratación locativa? Como dijo recién Federico, la nueva ley, con todos los aciertos y desaciertos, y ante todo la poca claridad que tiene la norma, la nueva sanción de la norma de alquileres, ha traído algo a nuestro juicio maravilloso. Estatuye ineludiblemente, en forma expresa, el arbitraje en cuestiones locativas. Con esto se ha dado una cuestión mayor, que es que había normas imperativas en la contratación locativa habitacional, que hoy se convierten en materia arbitrable por el simple hecho que así lo ha determinado el legislador. Esto creo que es uno de los grandes avances en la materia y que va a poder resolver un montón de controversias derivadas de la relación locativa, ¿no? Entre locador y locatario. Ahora bien, respecto a la contratación inmobiliaria, ahí la cuestión es más engorrosa, ¿no?
Si uno ve la literalidad de la norma, cuando uno ve el Código Civil, parecería ser que las cuestiones vinculadas a consumidores o contratos de adhesión no serían válidas las estipulaciones que determinen el arbitraje, ¿no? Como dice Roque Caivano, al que hoy vamos a citar porque realmente en la materia ha acertado, él lo que nos dice y nos señala categóricamente es que hay contrataciones inmobiliarias que quedan inmersas en la relación de consumo y que se debe tutelar a ese adquirente de buena fe que quiere una propiedad, una vivienda para su grupo familiar, ¿no? Lo que dice Caivano, con claridad, es que una cosa es la indisponibilidad sustantiva del derecho, es decir, que las partes no pueden dejar de lado esta norma tuitiva, y otra cosa es la indisponibilidad de la acción. Lo que dice Caivano, que mientras el laudo arbitral respete la norma consumeril, es decir, que dé protección a esa norma de orden público a favor del consumidor, no hay ningún tipo de problema de que sea materia arbitral. Por otro lado, y ya ahí sí haciendo exclusiones, nos dice que cuando hay una indisponibilidad sustantiva del derecho de fondo, pero a su vez esa lleva consigo una indisponibilidad de la acción, como sería en materia laboral, la improrrogabilidad de la competencia laboral conforme a la ley de contrato de trabajo, verificados ambos supuestos, indisponibilidad del derecho e indisponibilidad de la acción, ergo la materia se torna inarbitrable. Esto sería básicamente las cuestiones que podrían recaer de la gestión inmobiliaria y la gestión de negocios que podrían recaer en un arbitraje y las dudas que podrían generar. Desde luego que hay cuestiones como las relaciones consorciales entre el consorcio y los consorcistas, o entre consorcistas entre sí, que son materia arbitrable, e incluso hoy se adopta desde la reforma del código, se pueden establecer en los propios reglamentos de copropiedad en el arbitraje como la modalidad para resolver las controversias entre consorcistas y el consorcio, ¿no? Esto ya está avalado por la norma, no tiene discusiones. Y por último, en materia de qué sería arbitrable, es muy interesante que las cuestiones que se puedan suscitar entre el corredor y el comitente en un contrato de corretaje, por ejemplo, estas son también materias de índole arbitral, que podrían resolverse en materia arbitral, ¿no? ¿Vamos bien, Fede? ¿Estoy siendo claro? Avísame, por favor. Todo muy bien, muy claro, bien preciso. Hasta ahora, bueno, muchos saludos y todos muy atentos. Tenemos más de 90 participantes, ya, Nico. Bueno, una alegría para nosotros. Quedan siempre las preguntas por las dudas. Ahora bien, Sí, claro. nos preguntan, ahora ya hemos dicho que es una forma de resolver conflictos de forma privada, adversarial. Ahora nos preguntamos por qué acudir al arbitraje, ¿no? Y por qué no continuar con los canales o los carriles o los métodos ya existentes. En verdad, el arbitraje lo que tiene es que los estudiosos del arbitraje viven de la gestión, ¿no? Viven en la mejora, están en constante cambio. Entonces uno cuando dice que el arbitraje ostenta celeridad, lo dice porque estudian para reducir los tiempos del arbitraje. Hay miles de técnicas para reducir los tiempos y los costos del arbitraje, pero una de ellas sería que el arbitraje hoy va camino a ser arbitrajes de única instancia, es decir, que no tiene vías recursivas. Por supuesto, cuando hablamos de esto, hablamos de las vías recursivas que son susceptibles de renuncia en el arbitraje, ¿no? También aplicando sanciones a los árbitros que no, en tiempo oportuno, que se pacta en el acuerdo arbitral, no resuelvan la cuestión en tiempo, ¿no? Eso trae sanciones pecuniarias e incluso la pérdida de derechos de honorarios al árbitro que no dicte el laudo en tiempo, ¿no? Y eliminación de todas las cuestiones incidentales dentro del proceso que no sean la nulidad a los fines de reducir los tiempos.
Por supuesto que la celeridad trae un segundo elemento que es la economía de costos. Ese litigar sin razón que se ve mucho en tribunales, se reduce fuertemente al eliminar todo eso. Y eso se traslada en costos, en honorarios, en todas esas cuestiones. Y además, en el arbitraje lo que tiene como característica es que permite de antemano estipular cuáles serán los costos que tendrá el arbitraje, y a las empresas, a las personas, a los emprendedores les permitirá, a los contratantes, les permitirá estipular si les conviene o no de antemano la vía arbitral, ¿no? Es muy importante la especialidad, la especialización. Hoy el arbitraje lo que tiene de distintivo, a diferencia del proceso judicial, es que así como hay un TAS que resuelve en apelación las cuestiones arbitrales en el ámbito deportivo, esos son tribunales verdaderamente especializados, ¿no? El arbitraje va camino a la especialización. Hay arbitrajes inmobiliarios, hay arbitrajes de la construcción, y todo tipo de arbitraje que se pueda, pero ante todo siempre con idoneidad, con especialización. Un elemento clave al respecto es la confidencialidad, que no es un elemento esencial del arbitraje, pero sí un elemento natural. Por experiencia de lo que uno vive en el ejercicio profesional, uno puede ver que a nadie le gusta estar ventilando sus asuntos, ¿no? Sean graves o no graves. Generalmente hay una cuestión central en esto, que es que un problema menor desde el plano objetivo puede ser un gran problema para la persona. Y no es bueno que se estén ventilando. Esto es un claro distintivo, esta confidencialidad, esta privacidad de las actuaciones que cabe a todos los participantes del arbitraje, es un elemento clave, y creo que va a ser en este ámbito donde todo se publica, donde todo se publicita, donde todo está al acceso de todos, va a ser un elemento a tener en cuenta por los que elijan esta vía, ¿no? Y por último tenemos la flexibilidad del procedimiento, ¿no? Más adelante veremos algunas técnicas, pero lo clave acá es que las partes tienen libre facultad para elegir cómo quieren que sea su proceso, ¿no? Esto es maravilloso, que las partes puedan elegir si puede haber fatalidad de plazo o no, si puede haber precarificación de prueba, la modalidad de cómo introducir testigos al proceso. La verdad que es maravilloso, y es lo que permite muchas veces no solo reducir los tiempos, sino que además que las partes se sientan acordes a lo que es hoy un proceso judicial clásico, que tiene un código procesal que es para todos igual, que es para todas controversias idéntica. Lo chico, lo grande, lo complicado, no tiene flexibilidad. Ante todo esto es un elemento central en el arbitraje que naturalmente las empresas, las corporaciones, las constructoras, siempre tienen en cuenta en lo que son las transacciones que realizan, en pactar y someterse a arbitraje, ¿no? Las claves del arbitraje, hay muchas claves para que un arbitraje sea eficaz, ¿no? Que sea eficiente y eficaz. Pero hay algunos elementos que son centrales, vitales. Uno de ellos es la independencia e imparcialidad de los árbitros. El árbitro debe ser bueno. Y cuando digo bueno, debe ser idóneo, y esta idoneidad no pasa solamente por una cuestión de su sapiencia en materia profesional y en su expertise, sino también idoneidad moral, ¿no? Por otro lado tenemos que el árbitro debe ser cualificado, de esto hablaremos un poquito más adelante, y es importante en el proceso arbitral para achicar los costos y los tiempos, lo que es la rentabilidad del arbitraje, a través de buenos diseños, ¿no? Los diseños pueden estar dados por las partes, por tribunales ad hoc, o pueden estar dados por instituciones arbitrales que confieran procedimientos, si bien flexibles, pero que establezcan la forma de cómo llevar un arbitraje a buen puerto en forma económica y eficaz, ¿no? Cuando hablamos de independencia e imparcialidad de los árbitros,
es sumamente importante decir que los árbitros deben ser y parecer imparciales e independientes al inicio de la relación contractual, desde que aceptan el cargo de árbitros, y por todo el procedimiento, ¿no? Esto les trae como deber la revelación, deben revelar las cuestiones que pudieran dar lugar a dudas sobre su imparcialidad o independencia, ¿no? No es posible, salvo pacto en contrario, que una de las partes pueda juntarse con el árbitro, puede intercambiar opiniones de la materia susceptible a resolverse en materia arbitral, tratando de influenciar a las partes. Esto es una falta grave. Por eso los árbitros no solo firman y suscriben una constancia de disponibilidad de tiempo para asumir la responsabilidad que importa dictar un laudo, sino que además, bajo declaración jurada, manifiestan que no tienen ninguna vinculación con las partes que pudiera poner en juicio su independencia. Por supuesto que, como dijimos, la regla y la prohibición de comunicarse con los árbitros, salvo pacto en contrario y otras tantas posibilidades. Lo que sí, y aquí lo relevante, es que el incumplimiento de esta norma, comprobado que el árbitro no es independiente, solo le quedan institutos o quedan instrumentos procesales que la contraparte puede utilizar, como es la recusación con causa en el arbitraje irrenunciable, o como es la acción de nulidad que nulifica y retrotrae los actos para atrás, ¿no? Independientemente de la acción civil y penal que pudiera corresponderle al árbitro, que seguramente le corresponderá. Vale destacar una de las cuestiones de las que por lo menos a mí me atrapan en materia arbitral, es que se van estipulando a nivel internacional, en los foros internacionales, determinadas reglamentaciones. Se juntan los expertos procesales, los expertos arbitrales, y establecen normas, en principio no vinculantes, o directrices, si se quiere, que permiten verificar qué es lo que se haría, por ejemplo, en este caso, con las reglas IVA que estamos mostrando en la pantalla, qué sería un accionar gravemente, con grave afectación a la independencia de los árbitros, cuáles más o menos y cuáles no, a través de un semáforo, donde se establece un listado rojo irrenunciable, es decir, uno no puede pactar el arbitraje dejando que una de las partes elige el árbitro. Eso es irrenunciable y trae consigo la nulidad del procedimiento, pero después hay otras cuestiones que se van dirimiendo, con un listado rojo renunciable, uno naranja y otro que no tiene, determinadas acciones que no determinarían ninguna sanción, ¿no? Acá estoy exhibiendo en la pantalla, con respecto a estas normas IVA, tan destacadas en el mundo, que sería, por ejemplo, qué pasa cuando el árbitro también trabaja en un bufete de abogados, ¿no? ¿Está afectada su independencia o no? Bueno, acá se establecen las pautas, a título de ejemplo, ¿no? Otra de las cuestiones que mencionamos con anterioridad es la cualificación del árbitro, que no es solo moral, sino también profesional y viceversa. Estos deben estar siempre, y no solo debe ser esta cualificación en la materia, sino que deben saber de técnica arbitral, ¿no? Lo bueno de esto es que, si las partes así lo establecieran, no es necesario que un árbitro sea abogado, ¿no? No es materia letrada, si se quiere, la posibilidad de ser árbitro. Lo importante es que tenga conocimientos en la materia, que se respete el procedimiento y que dicte un laudo en su especialidad, ¿no? Vamos a este tema de la identificación de las fuentes normativas. Esto es más bien del derecho internacional. En el derecho internacional comercial internacional, donde hay transacciones internacionales entre empresas de bienes y servicios, uno podría elegir la norma sustantiva, es decir, para tal situación aplico la norma de Noruega, para tal situación la norma uruguaya, para tal situación el derecho sustantivo de Perú, ¿no? Esto, cuando hablamos en el derecho interno, en el arbitraje doméstico,
esto no es viable, pero sí es algo de lo que permite la autonomía y la libertad sin afectar el orden público. Pero en materia procesal esto es ampliamente válido. Entonces esto es lo que permite darle flexibilidad al arbitraje, esto es lo que le permite conferir la libertad de formas para que las partes puedan establecer el procedimiento adecuado, ¿no? Una cuestión relevante es la redacción de las cláusulas, ¿no?, arbitrales. Esto es un tema que generalmente trae problemas, por eso los tratamos. Hay cláusulas arbitrales válidas y correctas, y ahí están las patologías, las cláusulas patológicas, que es lo que se llama. Para que un arbitraje no sea cuestionado, su arbitrabilidad, es necesario que la cláusula que estipule el arbitraje sea clara, inequívoca, que no deje lugar a dudas que debe someterse a arbitraje. No solo eso, sino que además esa cuestión inequívoca lo que debe estipular cuáles son las cuestiones dentro de la relación contractual, cuáles son las cuestiones a resolverse por arbitraje. No es lo mismo que se estipule someter el arbitraje a la interpretación de un contrato que a una cuestión de índole, por ejemplo, pienso a una cuestión de índole de una indemnización de daños y perjuicios por un incumplimiento contractual. Si la cláusula arbitral dice que solo se somete a arbitraje la interpretación del contrato, naturalmente los daños y perjuicios por incumplimiento que podrían darse deberá ir por sede judicial. Esto lo que llega a concluir es que, esto nos lleva a concluir es que la cláusula deben ser claras, categóricas, y no deben dejar lugar a dudas porque siempre son de interpretación restrictiva, ¿no? Bueno, acá hay algunos ejemplos que he citado. Para evitar todas estas cuestiones de las cláusulas patológicas, los organismos internacionales y las instituciones arbitrales, no solo internacionales, sino las que se verifican en Córdoba, van estableciendo normas modelo. Todo esto para evitar los tiempos en el arbitraje de una discusión, si una materia ha entrado o no dentro de las cuestiones sometidas a arbitraje. Hemos citado acá algunas, como de la CCI, que es el organismo de empresa más importante del mundo, que ya de antemano en sus reglamentos arbitrales establecen cómo deben ser sus cláusulas para evitar nulidades, ¿no? Otra cuestión sumamente importante, y esto es importante, o es un estilo que se viene dando a nivel mundial y que la institución a la que hoy me toca con gusto representar la tiene estipulada, es el juego o el balance entre lo que son los medios alternativos de resolución de disputas, ¿no? Poder combinar medios autocompositivos o cooperativos, y si no se logra, ir directamente a un arbitraje. Eso es lo que se llama las cláusulas escalonadas o combinadas. Es decir, uno podría pactar hoy una negociación, por un lado, una mediación si se quiere, y si no hay acuerdo, directamente ir a arbitraje. Uno podría plantear, por ejemplo, en el ámbito del corretaje, que un experto efectivice una tasación, le dé una evaluación a un determinado bien, como una opinión de experto, pero por el otro lado, si esa opinión es cuestionada, someterse a arbitraje, o a la inversa, que una vez que se ha dictado el laudo, a los fines de cumplimentar el acuerdo, se establece una mediación o una negociación para estipular, para ver cómo se puede implementar el cumplimiento. Tenemos el panel de disputas, estas instituciones que hoy no están, y que por suerte la reforma en las normas locativas lo han dejado previsto abierto, sin prohibición, todo el resto de modos alternativos de resolución de conflictos. El panel de disputa es muy bueno, es un órgano permanente que va estableciendo, va siguiendo, continuando cómo es la ejecución del contrato, y va estableciendo recomendaciones, decisiones que pueden ser obligatorias o vinculantes o no vinculantes, ¿no?
Y por último tenemos como otra la adaptación de contratos. La adaptación de contratos, bueno, en el marco de la contratación locativa eso ya hoy no sería válido, pero hay muchas otras cuestiones que pueden darse de la contratación. La posibilidad de ir adaptando en materia contractual los contratos con adendas y demás en el medio de una ejecución contractual. Bueno, dicho esto, vamos a hablar sobre algunas técnicas, si se quiere, algunos modelos de cómo reducir, de la gestión del conflicto, y cómo reducir los tiempos y los costos del arbitraje. En verdad lo que se ve en los códigos de procedimiento es que siempre se parte de un proceso ordinario hacia un proceso abreviado, ¿no? Eso como primera medida. Cuando debería ser al contrario, porque las causas en general que llegan a tribunales son bastante simples de resolver. No estoy diciendo con esa que todas las causas son simples, pero en su mayoría, con un poquito de atención, tienen resolución. Por eso, una de las alternativas es ir desde los juicios abreviados a los juicios de ordinarios, si se quiere, como se utilizan en la jerga. Otra opción es la utilización de un árbitro único y no un árbitro colegiado. Hay que recordar que en Argentina están permitidos los árbitros en número impar, por lo cual eso tiene mayores costos. No es lo mismo abonar los honorarios o la retribución de un árbitro que de tres, ¿no? Es importante también las exigencias que se pueden dar en materia en la extensión de los escritos judiciales. Muchas veces, y me río porque yo soy uno de ellos, los abogados escriben mucho, ¿no? Escribimos mucho por gusto, por querer complacer, por sentirnos seguros en la defensa. Bueno, las tendencias en el arbitraje son otras, ¿no? Escribir claro, escribir conciso, bajar las extensiones al estilo de las exigencias para ingresar un tratamiento de un recurso extraordinario federal ante la Corte. Esto logra una mayor celeridad en la comprensión de lo que son las postulaciones y pretensiones de las partes. Otro elemento clave para la reducción de los mismos es lo que se llama la bifurcation, la bifurcación. Es decir, pongamos un caso propio de la contratación locataria. Ante una desaveniencia podría traer consigo una deuda de mercedes locativas, podría traer además el desalojo, el desahucio de esa persona, pero además los daños que se han generado a la propiedad. El arbitraje te permite no 3 procesos, con 3 tasas, con 3 notificaciones, con verdaderamente 3 juicios. Te permite hacerlos en uno e ir resolviendo cada cuestión, o en su caso, si es muy complicado, ir estableciendo laudos parciales, resoluciones parciales que van resolviendo la controversia, ¿no? Esto es muy usual en el ámbito arbitral y creo que honestamente esto debiera revisarse en lo que son los códigos procesales clásicos en materia judicial, ¿no? Otras cuestiones para reducir los tiempos y costos es ser severamente duro con los artilugios procesales, que no solo alcanza con minimizar al mínimo las vías incidentales, las vías recursivas, generalmente en el mundo arbitral se llaman las tácticas de guerrilla, abogados que presentan escritos fuertes, uno tras otros, y buscan la extensión del tiempo. Bueno, para esto en el arbitraje es sumamente válido las sanciones patrimoniales, no solo a la parte, sino al propio abogado, hasta la pérdida de honorarios. Pero esta sanción también puede venir con los árbitros que no cumplan, que no den un laudo conforme a derecho, que sea infundado, que no tenga lógica legal al tiempo de resolver, que sea aparte de las cuestiones debatidas, o que lo determine fuera de tiempo, ¿no? Todas estas sanciones a las partes maliciosas, al árbitro dirigente, es su aplicación, porque estas tienen regulación en el procedimiento adjetivo argentino, sea nacional o provincial, naturalmente provocan
una minimización o reducción de los tiempos. Por otro lado, una cuestión importante que con la oralidad se ha introducido recientemente en Córdoba es una audiencia preliminar, ¿no? El tema de la audiencia preliminar en el arbitraje, lo que tiene es que se establecen columnas con la tabla Scott, donde cada uno va poniendo sus pretensiones, ¿no? Sus postulaciones, sus datos, y la verdad que queda como una radiografía de esas propias que se encuentran en los expedientes al principio a mano, ¿no? Esta tabla de Scott es sumamente válida y terminan quedando palpables en lo que se llama el acta de emisión. El acta de emisión es un acta celebrada por las partes con el árbitro y en la institución arbitral, donde se aparta toda la cuestión irrelevante de la cuestión debatida. Quedan entonces, en esa acta se determina cuáles son las postulaciones en las que no hay disidencia de las partes, por lo cual no merece materia probatoria, pero también las cuestiones que son objeto de controversia, en lo que queda trabada la litis. Esto permite sacar cualquier cuestión que sea ajena o que demore, que moleste en el proceso arbitral, en el expediente arbitral. Es verdaderamente ordenador, quedan a la vista los hechos controvertidos, los puntos a resolver, y tiene una cuestión muy importante, que es que ese consentimiento prestado por las partes evita indefectiblemente cualquier pedido de nulidad posterior, ¿no? Con respecto, y ya entrando a la materia procedimental, se establecen determinados métodos que se llaman conferencias de gestión, métodos de audiencia, ¿no? Por ejemplo, en el clásico proceso civil, una vez que se ha tramitado la prueba en un ordinario, uno expresa los alegatos. Ahora, siguiendo la conferencia de revisión del asunto, que en este caso citamos, por supuesto que no lo vamos a citar a todos, podría ser que el árbitro o los árbitros pidan una suerte de ampliación para realizar una nueva ronda de alegaciones respecto de puntos que verdaderamente hay controversia, ¿no? Este es un método, está la apertura Kaplan, está el retiro Reed, el protocolo Sash. Bueno, estamos mencionando algo. Por ejemplo, tenemos el método Bott-Kigel. El método Bott-Kigel lo que tiene es que, para equilibrar a las partes, se establece un procedimiento para que las audiencias sean ecuánimes al tiempo de la realización. No que uno ponga 10 testigos y se pase varios días, y que otra parte quede sumisa con los tiempos. Entonces, este método Bott-Kigel, por ejemplo, se utiliza para equilibrar a las partes al tiempo de las audiencias. Llegamos a la prueba, ¿no? ¿Qué tenemos con la prueba? Hoy los procesos judiciales, en lo que más demoran, en lo que más déficit contiene, es cómo iniciar, cómo tramitar la prueba y cómo acabarla rápidamente, ¿no? Cómo concluir la prueba. En el arbitraje hoy se estila, y es muy importante, no solo el achicamiento de tiempos en materia probatoria, sino establecer autorizar de común acuerdo el juez arbitral, digamos, al árbitro, para que pueda precalificar prueba, determinar qué prueba es fútil y cuál es útil, cuál es ineficaz, y correrlo de lado, la posibilidad de plantear limitación de testigos, o si el caso lo requiere, ampliarlos. Realmente todo este tipo ni que hablar medidas para mejor proveer, todas estas cuestiones para reducir la cantidad de pruebas que puede determinarse. Mención especial merecen algunas pruebas en particular, que son las que sí o sí demoran en el proceso. Una de ellas, o dos de ellas, son la prueba testimonial y la prueba pericial. Lo que tiene el arbitraje hoy es que se mantiene el sistema romanista clásico, el propio argentino,
pero que se van involucrando, se van incorporando elementos del derecho anglosajón, ¿no? La prueba testimonial, como la prueba pericial, en el arbitraje puede pactarse de que las propias partes de antemano acompañen la declaración, el dictamen pericial del experto o la testimonial, que luego debe ser refrendada en sede judicial, a través de lo que se denomina el interrogatorio directo, que lo hace la propia parte, pero que después la parte queda sometida al interrogatorio, al cross-examination, que es el contrainterrogatorio. Y si la parte no va, si este testigo no comparece, si ese perito no comparece, se considera como que la testimonial nunca se tomó, ¿no? Esta es una forma de reducir. Es la propia parte la interesada y la que tiene la carga de llevar ese día al perito y al testigo y que justifique fundadamente su pretensión, o que en el caso del testigo verdaderamente defienda lo que percibió con sus sentidos, ¿no? La inspección de objetos y lugares, lo que sería la inspección arbitral, tan poco usado en el foro judicial. La verdad que es sorprendente el contacto con la realidad, la verdadera inmediatez, que hoy se habla mucho en boga de la inmediatez, la inspección de ir a ver, no hace falta ir a ver si una persona tiene razón o no al tiempo de un desalojo. Es muy simple, uno va y decanta. Si va una persona con autoría como un juez, con la autoridad que eso importa, o un árbitro, la cuestión puede ser sumamente resuelta o rápidamente resuelta. Esto es poco utilizado en tribunales o se difiere eventualmente para alguna situación. Es una lástima que no se utilice más tribunaliciamente, ¿no? Por último, tenemos lo que es el discovery arbitral, que en el fondo es una exhibición de documental, es decir, las partes del derecho anglosajón muy usado pueden utilizar este discovery para solicitar documental que está en poder de otra parte o en poder de tercero, siempre y cuando que esta parte sea revelada, sea relevante, que tenga causalidad, que se pide para algo y que ese algo, que si aparece esa prueba, sería dirimente para la cuestión. Pero bueno, son figuras que se van introduciendo, que seguramente tendrán resistencia en el mundo judicial, pero que en arbitraje, en materia arbitral, en los sistemas arbitrales, tienen plena acogida. Salvo que las partes estipulen que no es válida este tipo de pruebas, ¿no? Una mención especial, esto ya se debatió mucho en Argentina, era si los árbitros podían eventualmente declarar la inconstitucionalidad de una norma primero, y después si podían ordenar medidas cautelares, ¿no? Esta cuestión ha sido sumamente saldada. La primera, lo de la inconstitucionalidad, directamente la Corte ha reflejado esa cuestión, y básicamente con un argumento elemental. Si las partes sustraen la jurisdicción y se la dan a un árbitro, naturalmente este árbitro tiene que aplicar el ordenamiento. Y dentro del ordenamiento una posibilidad, si bien excepcional, es declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una norma. Ahora, con respecto al arbitraje, con respecto a las cautelares, por supuesto que el código de la reforma, si bien ya se debatió, puede concurrentemente el árbitro, una vez constituido el tribunal arbitral, ordenar medidas cautelares, o concurrentemente puede hacerlo el juez estatal, ¿no? Lo que se ha establecido recientemente es lo que se llama el arbitraje de emergencia. ¿Qué pasa si las partes solicitan una cautelar y quieren que vaya por la vía arbitral? Para esto está lo que se denomina, como dije recién, el arbitraje de emergencia, en la cual se constituye un tribunal de una persona que resuelve específicamente por un tiempo limitado. Por supuesto que la parte deberá prestar fianza, deberá haber verosimilitud del derecho, peligro en la demora. Ante estas circunstancias, fundadamente el árbitro se constituye un tribunal arbitral de emergencia que resuelve la situación hasta que se constituye el tribunal arbitral
que va a tratar el fondo, y ahí verá si se mantiene o se levanta la medida, ¿no? Es importante este elemento, lo que es se llama el examen previo del laudo, es decir, hoy se prevé en las instituciones arbitrales que previo, una vez que el proyecto del laudo está, es por parte del árbitro, pasa a la institución arbitral que éste la revisa. La revisa, en primer lugar, por cuestiones de índole, revisando la claridad de lo dicho, revisando que no tenga alguna cuestión ortográfica o gramatical, menos probable eso, y si o si la institución arbitral establece que no es posible, como que no se encuentra ajustada a derecho la cuestión, la pone de manifiesto al árbitro, pero como sugerencia. Después el árbitro define para un lado o para el otro, siendo él el responsable del alcance de ese laudo, ¿no? Este escrutinio previo es muy válido porque permite evitar aclaratorias, interpretaciones, puntos oscuros y eventualmente algún tipo de nulidad. Otro de los temas que mencionamos al inicio es que a los fines de la celeridad las partes pueden establecer el renunciamiento a determinadas impugnaciones, a determinadas vías impugnativas. En verdad, lo que podemos decir, esto ya no es discutible, es que hay vías impugnativas que son renunciables, como lo que es el recurso de apelación, lo que es el recurso extraordinario federal ante la Corte, que es un recurso de apelación extraordinario, son susceptibles de renuncia, pero no la acción de nulidad, ¿no? La acción de nulidad que en verdad está como pantalla para resolver toda cuestión que afecte el debido proceso, toda cuestión que, para atacar un laudo infundado, toda cuestión que pueda dar lugar a que una de las partes pueda elegir quién va a ser el árbitro en detrimento de la otra y demás. Para esto sirve las vías impugnativas y su reducción son sumamente importantes para reducir los costos, los tiempos en los procesos arbitrales, ¿no? Tenemos también, y en esto hacer alguna mención particular, la reforma actual del régimen de contratación locativa urbana prevé el arbitraje y lo vemos, lo analizamos con felicidad, laudatoriamente, diríamos. Pero bueno, como el legislador ante una buena, por ahí saca alguna no buena, lo que establece es que los arbitrajes y las mediaciones deberán ser gratis o a bajo costo, ¿no? En primer lugar, cabe resaltar que no hay ni mediación ni arbitraje gratuito. No hay arbitraje y mediación a bajo costo. Me parece lo que intenta decir el legislador que se desplaza esa cuestión al Estado, ¿no? Cuando uno va a un centro de mediación, esa estructura edilicia, todas las contrataciones de esos servicios, los mediadores que están ahí, todos tienen un costo, por lo cual eso no es gratuito. Por lo cual es falso lo que sostiene declamativamente el legislador en ese punto. Es falso e hipócrita, diría yo, ¿no? En verdad lo que hay, y además, no solo que es falso el planteamiento, sino que además expone una cuestión no menor. Es que no puede ser que en caso de que un locador y un locatario tengan una controversia, diferirle el costo a la ciudadanía, a los que pagan impuestos, ¿no? Eso es llamativo, es a mi modo de ver inaceptable, porque en verdad el arbitraje tiene costos, pero tiene, ante la falta de recursos, se establecen determinadas instituciones que pueden dar lugar a suplir eso. Uno es el third party funding, el financiamiento de terceros, es decir, personas que estarían dispuestas, diré yo personas, no son personas, son personas jurídicas autorizadas que podrían financiar determinados arbitrajes en aras de ver
una potencialidad de victoria, por supuesto, a un determinado costo. Esto es muy común en el arbitraje. Está teniendo en Singapur, sobre todo, un extraordinario éxito, pero bueno, es un elemento más que tenemos para saldar lo que son los costos del procedimiento, de el pago de honorarios de las partes, de los abogados de las partes, del pago de honorarios de los peritos, del pago de honorarios del árbitro, ¿no? Por último, tenemos lo que son los, cómo tratar los costos, costas y honorarios del arbitraje. Uno de ellos es con el financiamiento de terceros, como dijimos. Pero, ¿cómo se determina esto? Que puede ser por acuerdo de partes. El propio tribunal puede establecer sus propios honorarios, está previsto en algunos reglamentos, o establecer tablas de honorarios. Esto lo de las tablas de honorarios es muy bueno porque da previsibilidad a quien quiere participar o quiere resolver una controversia arbitralmente. Acá hemos traído un ejemplo de la CCI, que por supuesto está en dólares, no se asusten, porque no tiene nada que ver con nuestro frondoso y potente peso argentino, pero bueno, es a título de ejemplo, ¿no? Básicamente es eso. Nosotros estamos en una institución arbitral. Esta institución arbitral les cuento mínimamente y después, si quieren, hacemos algunas preguntas. Esta institución arbitral que estamos proponiendo, que estamos armando ya hace 3 años, con gente cualificada, lo que intenta es eso, es brindar no solo al corredor, al martillero, a los que gestionan, a los tasadores, como en otros ámbitos, me refiero a la gente a la cual me estoy dirigiendo hoy, con gusto, que busca brindar herramientas de gestión de conflicto en el marco de la contratación inmobiliaria, en el marco de la contratación locativa, en el marco de la intermediación negocial, de la cual se participa, es brindar una herramienta más, una prestación de servicio, en el cual los corredores podrían ser tasadores, podrían ser peritos, digamos, dentro de lo que son, dentro de lo que es, podrían ser evaluadores neutrales de una determinada situación, podrían ser parte de un acompañamiento en una disputa como órgano permanente, podrían ser árbitros también, porque la legislación no lo prohíbe, todo lo contrario. El arbitraje ha nacido entre comerciantes que no permitían que se introdujeran abogados. Entonces, estamos trabajando en eso. El año que viene, si Dios quiere, sacaremos una institución que tenga en cuenta la rentabilidad y la gestión del conflicto, una nueva gestión del conflicto, que abarque una fase preventiva en materia de instrumentación y previsión legal, que abarque las cuestiones autocompositivas, especialmente con algunas de las instituciones que mencionamos, no la mediación, porque entendemos que la mediación está ultra regulada, está tan regulada que se ha convertido en un problema para los que ejercemos la profesión, pero sí el resto, la negociación, sea directa o asistida, la adaptación de contratos a través de adendas, la evaluación neutral, para poder decir técnicamente es esto o esto, y si no, la cuestión arbitral. Ser parte de la cuestión arbitral, que como especializados que son, corredores y martilleros tranquilamente pueden serlos, y la legislación los avala, ¿no? Espero que les haya gustado, queda abierto a cualquier inquietud que tengan. Así que bueno, me van diciendo. ¿Hay alguien por ahí? Perdón, Nicolás, justo se había desconectado. Ahí está. Bueno, excelente. La verdad que creo que estamos viendo
una herramienta nueva, tanto para martilleros como para corredores. Vemos que, te voy a comentar una cuestión, el tema genera mucho interés, hemos tenido más de 100 participantes y a una hora de la charla estamos arriba de los 90. Así que la verdad que vemos que surge una cuestión más que interesante, sobre todo por esto de un poco lo que mencionabas, de las distintas posibilidades, las ventajas que tiene el arbitraje, ¿no? Y que también es una cuestión cultural que debe empezar a incorporarse quizás en el ejercicio, digamos, de las distintas profesiones. Dejamos abierto el espacio para ver si hay preguntas. No sé si querés dejarnos alguna recomendación o también una dirección de asociación, de la página, si tenés, para que vayan conociendo, o la fanpage. No la tengo, a ver. No la Hola, tengo. ¿se me escucha bien ahora? Ahora sí, Fede, te escuchaba cortado recién, ¿no? ¿Se me escucha mejor? Sí, ahí perfecto. ¿Qué me decías, Bien. Fede? Le decía que si querés dejarle alguna dirección o de página web o fanpage de la asociación para que la conozcan y tengan más dudas y se puedan sacar dudas y demás. Sí, lo que les puedo dejar es el mail. Por supuesto que la página está en construcción, como todo el proceso arbitral, ¿no? Pero bueno, les paso ahora, a ver, acá la tengo. Acá estamos. A ver. ¿Tienen para anotar o tienen alguna forma de...? Ahí vamos a poner, yo lo voy a compartir acá en la reunión, ¿sí? Decinos. Ahí te la pasan directamente a tu celular, Fede, porque ya conocerás que la habilidad informática no es lo mío. Lo mismo si hay preguntas, Fede, estoy dispuesto, ¿no? Sí, sí, estamos. Mira, ahí empiezo a comentarte algunas. Ahí empezaron a preguntar. Mira, nos pregunta Damián Rizzo, ¿las dos partes deben pagar en igual proporción digamos, el arbitraje? Es muy buena la pregunta. En principio sí, salvo que las partes estipulen lo contrario. Ahí lo que es importante, sumamente importante, es que es una verdadera obligación para la parte saber si puede dar cobertura al arbitraje, porque parte de la idea de que no hay un órgano estatal con un presupuesto, ¿no? Hay estatutos internacionales que sancionan a la parte que no pueda hacer frente al honorario. Para eso también está el financiamiento de terceros, pero lo ideal es que al tiempo de una cláusula arbitral, prever si esos costos estarán. Entiendo yo también que por las cuestiones que suscitan, salvo alguna cuestión muy particular, es muy difícil quedar al margen de eso, pero es una cuestión a prever. En principio corren por cada parte, sin perjuicio que al tiempo del laudo se determinan las costas, ¿no? Hay Bien. un pago inicial, pero después al final, como todo proceso, se determinan las costas judiciales y honorarios. Hay otra pregunta que nos hacen, dice, si has visto un caso puntual de un conflicto entre franquiciante y franquiciado en el que se acudió a la jurisdicción solo para la traba de la cautelar. ¿Se acudió a dónde? ¿Qué nos dice? Dice un caso puntual, si viste algún caso de un conflicto entre franquiciantes y franquiciados en el cual se haya acudido a la jurisdicción solo para trabar la medida cautelar. Hay que ver no entiendo a qué jurisdicción, a la arbitral o a la judicial, ¿no? Lo mismo, como toda cautelar, habría que ver que se resuelva. Entiendo que para trabar la cautelar sí, claro.
Otra pregunta que nos hace, dice, ¿el arbitraje está sujeto al pago de tasas administrativas o judiciales de alguna naturaleza? Más o menos, ¿cómo son los, digo que va con los costos? Un poco la pregunta que nos hace Daniel Gustavo Según la Agostini. institución, lo que tienen las instituciones arbitrales, hay dos opciones. Una, diferirlo al pago al final, y la otra es una tasa inicial por debajo de lo que es la tasa judicial. Hoy en Córdoba, como todos saben, aparte del aporte colegial, uno tiene un 2% de caja, un 2% de tasa. Esto es sensiblemente menor en el arbitraje. Lo que se suele estipular es una tasa al inicio muy menor y eventualmente ir viendo los gastos y cómo se cubren, ¿no? O eventualmente, si las partes lo decidan, diferirlo al final, ¿no? Al final del camino. Lo cierto es que por un no pago de tasa no se va a dejar de tratar en la materia arbitral, ¿no? Por supuesto que si una parte es pudiente y no lo hace por el simple hecho de que no lo quiere hacer, esa es otra cuestión, pero en líneas generales no va a ser un limitante. Bien, bien. A ver qué otra pregunta tenemos, porque bueno, bueno, ahí lo que planteaba Sofía Clementi decía que en el caso del el tribunal arbitral, nos explica que decidió que la cautelar se trabara mediante un tribunal jurisdiccional, obviamente. Me imagino que está diciendo que un tribunal arbitral decidió que sea, digamos, no aceptó la competencia y difirió, o las partes, franquiciante o franquiciado, trasladaron. En el código, esto es importante, el Código Civil argentino, de la reforma en el 2015, da la posibilidad de la concurrencia, ¿no? Es decir, si uno tiene una cautelar, puede ir al tribunal arbitral, hay que ver si está constituido o eventualmente si se permite o no se ha renunciado al arbitraje de emergencia, pero otra vía es la vía judicial, ir directamente a solicitar la cautelar, pero eso no pierde la jurisdicción arbitral, ¿no? Tal cual. Es importante entender, y quizás hago un pequeño resumen un poco de lo que estuviste explicando también, y me tomo ese atrevimiento. Cuando surge esta conferencia que la planteamos para martilleros y corredores públicos, tiene que ver con la posibilidad que van a encontrar en el arbitraje, tanto en lo que hace a los contratos en los que ustedes van a intermediar, tanto ustedes ser tenidos como peritos, también ser tenidos como árbitro. Entonces, estamos hablando de una opción que tiene que ver con el desarrollo de una rama quizás o de otra forma de la profesión. Entonces, es interesante porque la importancia, esto es un poco lo que decías de la mediación, que está, digamos, lamentablemente, digamos, otro de los medios alternativos de resolución de conflictos, pero que está hoy, sobreabundamos de mediación, pero porque se ha transformado en un requisito administrativo, entonces quizás no se puede recurrir tanto así, y no termina cumpliendo aquella función quizás para la que fue pensada, que tenía que ver con un poco descongestionar el volumen de causas que debe administrar la justicia. Entonces, el arbitraje se viene a presentar como una cuestión diferente, donde rige la confidencialidad, donde rigen otros costos y además donde rige otros tiempos. Entonces, tenemos otras herramientas y un sistema, no puede, digamos, podríamos decir, o algunos lo entienden como un sistema de justicia privado, Nico, ¿es así también? Es así, Fede. Una mención especial merece el tema de la mediación, ¿no? Que hoy se ha convertido, como decía, en una verdadera trampa. Eso tiene dos grandes problemas. En un método autocompositivo que te obligan a ir, ¿no? Que es obligatorio. Pero si como eso no faltara, la han ultra regulado. Hoy hay en sede de mediación un beneficio de mediar sin gastos o una recusación de un mediador, cosa que no parecería nunca. Todos esos formalismos ensucian el método. El método es muy bueno, pero así planteado no sirve.
Lo que planteamos nosotros a través de la negociación asistida o la negociación directa, a través de la conciliación, a través de las disputas a bordo, es sustituir todo ese formalismo arcaico, ritual, que desatiende ante todo el conflicto, porque uno va necesita celeridad, lo que buscamos es otra cosa. No atacar la figura de la mediación, sí llamar a la reflexión de que lo que hay no sirve para nada, pese a que muchas veces se ven los grandes éxitos de la mediación, pero los que operamos en esa materia sabemos que no está. Ahí tengo otras preguntas más, Nico, que también te quiero transmitir. Si no se llega a un acuerdo y se continúa con vía judicial, ¿esa tasa es computable a cuenta o es solo para... Claro, acá lo están considerando como una etapa. Estamos hablando que no es una etapa esto, ¿no? Porque acá es importante fijarte esta pregunta, porque nos hablan, dice, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo? Es que ahí está la naturaleza donde radica la diferencia, ese corte que se da entre los dos procesos alternativos más utilizados, que es la mediación y el arbitraje. ¿Qué pasa, Nico, si no hay un acuerdo, no hay una composición? Dos cosas ahí. Una cosa es pasar de un método autocompositivo a uno heterocompositivo adversarial, como podría ser de mediación a arbitraje. Por supuesto que hay una tasa de mediación y hay una tasa de arbitraje. Naturalmente los sistemas son esencialmente bajos en materia autocompositiva, pero que también las partes saben que si van a arbitraje, ya la cuestión aumenta. Esto no significa que sea sumamente oneroso, pero en la situación de tasas y de gastos es distinto. Lo que no puede haber no me pongo de acuerdo en la jurisdicción y voy a la judicial. La jurisdicción arbitral, que es excepcional, pero si está pactada, es excluyente de la jurisdicción estatal, ¿no? No hay opción, o una o la otra. Entonces, si se decidió por una, voluntariamente, en una cláusula contractual o en un compromiso arbitral, una vez que ya se ha suscitado la controversia, el tribunal es ese, y no la jurisdicción estatal. Perfecto, eso es claro, digamos, no es una etapa previa, sino que es una etapa donde se decide cómo se va a resolver ese conflicto. ¿Qué pasa, Nicolás, por ejemplo, si tenemos la resolución arbitral, el laudo, lo que se podría equiparar a la sentencia, para que se entienda, ¿bien? Y la otra parte no cumple? Bueno, eso un poco lo dijimos al principio. Los árbitros tienen todos los elementos o los atributos propios de un juez, salvo dos: el poder de imperio y el poder de ejecución. Toda cuestión no cumplida voluntariamente ineludiblemente requiere el auxilio de la justicia, ¿no? Lo requiere a los fines de ejecutar el laudo como si fuera una ejecución de sentencia. Ejecuta el laudo en vez de ejecuta sentencia. Esta cooperación y esta necesaria complementariedad es básica en el arbitraje, pero y no se acaba esa cooperación simplemente con eso. También se da, por ejemplo, cuando un testigo no quiere recurrir a sede arbitral, sale la orden del árbitro, pero quien le ejecuta, quien va y avisa a la policía para que vayan y traigan un testigo, por ejemplo, es la justicia. Entonces, es sumamente importante la cooperación al respecto, el auxilio en ese sentido. Por eso no hay que verlo como que se intenta suplantar algo, sino se intenta buscar un elemento más para satisfacer a la ciudadanía en materia de controversia. Bien, ¿y cuál sería, nos preguntan, el camino como para formarte, para formar parte como martillero y corredor del sistema arbitral? En verdad, no, digamos, un martillero o un corredor matriculado quiere ser parte del sistema arbitral, ¿a eso te referís? Exacto, a él le gustaría ser parte del sistema arbitral.
Mira, nosotros hoy me toca representar, realmente con mucho gusto, arbitrar. Esta asociación viene de hace mucho tiempo preparándose y va a tener salida en el próximo semestre. Eh, digamos, cada institución tiene su requisitoria, ¿no? Con respecto a lo que es arbitrar, lo que se van a plantear son nóminas de árbitros especializados para determinadas situaciones. Es decir, una persona podría encontrarse como siendo parte de un evaluador para el tiempo de una tasación, podría ser un árbitro pericial, podría ser un árbitro que trate materias de fondo, de derecho. Bueno, el límite lo va a poner la parte, por supuesto hay un procedimiento previo. Los corredores deben ser corredores martilleros, abogados, escribanos, arquitectos, deben ser en nuestra institución personas formadas, personas profesionales. Esos son los requisitos de idoneidad. Después ser parte, por supuesto, es integrar la asociación, formarse previamente con algunas cuestiones de la institución, y luego esperar que los ciudadanos te elijan o que sea sorteado en alguna situación. Bien, esto es importante porque, claro, digamos, quienes quieran comenzar a desarrollarse en la parte de arbitraje, obviamente, formarse no solo a través de estas charlas, sino hay cursos, hay libros muy interesantes que tienen que ver con la negociación, con el procedimiento arbitral y demás. Y después, de acuerdo a la asociación o a la entidad de arbitraje que ustedes quieran pertenecer, tiene sus requisitos, como en el caso de arbitrar, que ya lo mencionó Nicolás, el tema de título, tiene que ser una persona formada, tiene que, decíamos, tener título de pues, martillero, corredor, estamos hablando de que tiene que ser abogado, bueno, y además, también es muy importante después quiénes lo elijan, qué función pueden hacer. Pero una vez que ustedes tengan contacto con cualquiera de lo que son estas entidades que se dedican a prestar los servicios del arbitraje, es importante para que sea incorporado, ¿no?, a lo que es, digamos, en su ejercicio habitual, ya sea un convenio que tienen, pensamos tienen para administrar la venta, por ejemplo, de un loteo, la venta de un edificio en Pozo, estamos hablando de una manda que les han encargado, distintas alternativas que lo llevan a eso. Entonces es muy importante y más que interesante. Bueno, Nicolás, es raro hablarnos tan formal porque estoy hablando de un amigo pero no queremos romper la forma, así que gracias, la verdad que muy claro, muy didáctico. Ahí tengo bueno, te retransmito el agradecimiento de nuestras autoridades, porque bueno, realmente les ha parecido claro, preciso y sobre todo didáctico en un tema que por ahí no se conoce tanto, pero que comienza a tomar fuerza. Y de hecho, repito, la mal llamada, como dice nuestra abogada de la casa, nueva ley de alquileres, porque en realidad es un nuevo régimen, incluye el arbitraje. Entonces, analicen esta opción como una posibilidad también desde lo laboral y además de empezar a ver la justicia de otra manera. Bien, necesitamos contar con verdaderos medios alternativos de resolución de conflictos, no de trabas, de resolución de conflictos. En mi opinión particular, considero que el arbitraje es la herramienta que va a permitir destrabar los tribunales de un montón de cuestiones, y acá no se me asusten los martilleros que dicen, bueno, pero ustedes van a tener un rol muy específico, además, siempre está el rol de la ejecución ante el incumplimiento, está el rol de poder ser perito, el rol de poder ser árbitros de acuerdo a su expertise, de cómo se hayan formado, siendo tasadores de bienes. Hace poco hicimos un curso sobre tasaciones de obras de arte. Están cursando el curso de perito tasador. Entonces, fíjense la cantidad de oportunidades que hay. Hay que abrir la posibilidad justamente para
poder agilizar los procesos, y además que esto también implica el servicio que como profesionales le vamos a dar a nuestros clientes. La verdad que, bueno, muchísimas gracias a vos, Nicolás, y por supuesto a toda la asociación Arbitrar, bien, que allí nos han copiado los datos de acceso, bueno, arbitrar.org@gmail.com, y el Instagram es Arbitrar Organización, donde veo que están constantemente fomentando el arbitraje y demás cuestiones relacionadas. Así que nuevamente agradecidísimo, Nico, y bueno, un gran abrazo y bueno, y saludos a todos en los distintos lugares donde nos están hoy acompañando. Y bueno, aprovecho ya para invitarlos, la semana que viene vamos a tener 2 capacitaciones, una sobre propiedad horizontal con el doctor Sebastián Viqueira, que es el vicepresidente de la Cámara de Propiedad Horizontal de la provincia de Córdoba, y vamos a tener una capacitación también respecto de protocolos para muestra de bienes y demás. Nico, muchísimas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento a las autoridades del colegio, ha sido un gusto, y nuevamente Fede, muchas gracias, como dijiste, sos un amigo, pero gracias por la oportunidad, realmente gracias. Les mando un abrazo a todos y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias.